Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y saludos a los pueblos payananitas. Y Agenda Nacional tiene hoy la satisfacción de contar con la presencia del general Luis Luna Paulino, porque vamos a tratar asuntos que tienen que ver con ese homenaje que ayer expliqué que se había organizado, para mi sorpresa, por una agrupación de nacionalistas, la Coalición Patria Dominicanos por Siempre, que tomó la decisión, dos decisiones. Primero, organizar una escuela de formación de activistas para la defensa de la nación. Y segundo, hacerme un reconocimiento a quien les habla. Este reconocimiento conlleva ponerle a esa escuela patriótica mi nombre. Yo puse una sola condición. Digo, tienen que asumir también mi discurso. Entonces, de eso se trata. Yo debo tener en algún lugar del Pacífico la tarjeta de invitación suya Sí, y de su hermana, estaremos ya la con Dios licenciada delante. Grisel. Gracias, muchas Pero gracias. la tengo sumergida con las Señor. otras. Estas son las cosas de los documentos tienen Pero que esconderse. la localizamos Bien. posteriormente. El asunto es el siguiente, general, tal y como yo lo entiendo. Estamos en la fase final de lo que los empresarios han denominado el hub del Caribe, Sí, sí. que es convertir a la isla, pero con centro en la República Dominicana, en un centro geográfico de economía y comercio, ¿no? Da la casualidad de que todo eso estaba previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, que se aprobó aquí hasta supuestamente adoptando una política hasta los años 2030. El 2030, sí, señor. Sí. Pero resulta ser que esa ley no fue objeto realmente de consenso, como no lo ha sido sus partes. En esa ley está el pacto educativo, está el pacto eléctrico, está el pacto fiscal, está el pacto laboral y todos los pactos que se preveían como parte esencial de una política de desarrollo de la nación, que debió haber sido objeto de consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales, porque de lo contrario, mal podría entonces cumplirse como una agenda de la nación. Sí, se presentó como un plan estratégico con 4 ejes fundamentales. Pero fíjese usted, el pacto educativo, que es el único que se puso en marcha, se resulta de un desastre. Bueno, sí. ¿Por qué? Bueno, porque de repente el sector de educación, que no está integrado, porque como usted sabe, tenemos un Ministerio de Educación Superior y un Ministerio de Educación que se supone abarca entonces desde el inicio de la formación formal de la educación de los estudiantes dominicanos hasta llegar al nivel de bachillerato, y ya ahí se entregan hacia el nivel de educación superior. Todo eso, a mi juicio, es simplemente un dislate que desvertebra lo que debería ser un proceso de continuidad hasta el último nivel.
Esa es la palabra clave, la continuidad. Bueno, y resulta que lo estructuraron al nivel crítico, que es el del bachillerato, y el resultado de eso es que estamos preparando un bachiller cada vez más. Con grave deficiencia, arquitecto. Con mayores deficiencias. Los problemas de lectoescritura han aflorado de una manera extraordinaria, que siempre eso se diluía, se opacaba, no se hacía visible, pero ya nos estamos dando cuenta en las salas universitarias, como ustedes también tienen una gran experiencia, del problema de la lectoescritura, porque la aparición de la tecnología ha sustituido la parte del esfuerzo intelectivo, crítico, pero también la parte mecánica de la escritura, que ya los franceses hacía 2 años que lo habían detectado. Sí, señor. Sí, pero el asunto es, en definitiva, que al recibir el enorme flujo de dinero que supuso el 4% del Producto Interno Bruto, cantidad enorme, sin tener un plan integral de educación, todo eso fue a parar a manos del primer ministerio, ¿no? Sí. O sea que comenzaron entonces a improvisar por la falta de planes. Sí, porque los planes estratégicos, arquitecto, porque usted puede planificar, hacer planes de mejora. Si usted no tiene una visión estratégica, ni tiene un programa estratégico para lo que sea, entonces tiene que aplicar planes de mejora que son a corto plazo y resuelve a corto plazo, pero la visión estratégica no se manifiesta. Bueno, pero imagínese usted, nosotros hemos hecho algo que yo le llamo un sueño. Sí, sí. ¿Cuál es el sueño? Que seamos capaces de extraer de su miseria a todos los niños cuyos padres se encuentran en condición de la más extrema pobreza, sí, señor, que difícilmente le puede asegurar la alimentación a sus hijos. Y de repente nosotros hemos traído de un esfuerzo que viene más bien inspirado con esa presión de los organismos internacionales, sí, que señor, fueron los que hicieron presión para la adopción de esa decisión. Sí, señor. Bueno, ¿qué resulta? Pues que le estamos dando a esos niños no solamente educación, le estamos dando custodia a los bebés y a todos los que están en condición todavía de temprana edad, para que las madres puedan irse a trabajar. Sí, señor. Y mientras tanto están en guarderías, donde son alimentados. E igualmente se le provee alimentación 3 veces al día a los demás, a los cuales se le provee también de ropa, de zapatos, toda la logística prácticamente, todo lo que sea necesario, sí, señor, todo lo que sus padres no podían proveer desde sí, su pobreza, como también se hacía imposible desde sus remotos lugares de vivienda original antes de desplazarse a los centros urbanos, tampoco se le daba acceso a los centros de educación. Sí. Entonces, como parte del esfuerzo de superar de una generación a otra la condición de vida de las familias, los padres pues se desplazan desde los centros de producción rural, de donde proviene la mayor parte, que se han ubicado en los lugares que le dejó el desarrollo urbano, que son lugares de riesgo. Altamente vulnerables. Sí, y ahí se han asentado a improvisarse en su búsqueda de cómo sobrevivir entonces en actividades que no son las que ellos conocen. Entonces, no solo que lo van a sacar del círculo de la pobreza. Bueno, ese es el fenómeno que se está viviendo. Correcto. Y que está dando en la cara el fracaso de esa política de abandono a los sectores rurales de la República, obviando
que esos sectores rurales son los responsables de algo prioritario, que es la alimentación de la población. Correcto, sí, señor. Entonces, todo eso nos ha llevado a confrontar situaciones de extrema pobreza, de situaciones de desesperación por sobrevivir, y a eso entonces se suma que esos sectores y poblados abandonados, sobre todo los fronterizos, se han ido llenando de haitianos. Así es. Y ahora el país está lleno de haitianos. O sea que de hecho hemos propiciado una política de desnacionalización que a su vez no se sabe si intencionadamente o no propició la actual situación, que es prácticamente una fusión de facto. Por el hecho de que se estima que aquí hay una enorme población del vecino país, que no podemos aceptar que el número que se nos está dando como resultado de una encuesta de 700, como la presencia total de 570,000 inmigrantes haitianos. Creo que ese fue el número que se dio. Recientemente. Lo dio nada menos que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el tutelar de la Oficina Nacional de Estadística. Sí, pero que habían dado una cifra el año pasado, organismos oficiales también, que son los que manejan las estadísticas, porque son los incumbentes, donde planteaba que andaba por el orden de 1.100.000 a 103.000 haitianos. Y de repente al año y casi a los 2 años, las cifras han disminuido a la mitad, pero en ese tiempo han entrado mucho más de lo que han salido. Sí, bueno, y a partir de un estimado de 1,000,000 y tanto, que se considera que está subestimado, ¿no? Sí, señor. De todas maneras, tenemos por delante una situación, y es que la gestión del saliente Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral ha dejado al país con una consecuencia de las medidas adoptadas por la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana a partir de 1996. Hemos venido adoptando políticas después de hacer un censo de población y familia, cuyos encuestadores recibieron la orden de no contar a los haitianos. Y se dio entonces un plazo para dar el número, después de ellos hacer la debida complementación del censo. Sí. El plazo se venció, pidieron un nuevo plazo. Cuando este se venció, no dieron ningún resultado. No, eso fue un intento fallido. Eso no, bueno, un intento exitoso en no hacer el trabajo que debían hacer. Bueno, si eran los objetivos, falló. Ahora, si los objetivos eran no lograr los objetivos, fue un éxito. Pero fue un éxito. Sí, señor. Sobre todo porque culminamos ahora con este intento, pero que es fallido, porque ningún dominicano de los que tiene que caminar por las calles de este país ha aceptado que aquí haya solamente 570,000 inmigrantes, incluyendo una oleada de venezolanos que nos ha llegado con la crisis que ha quejado al hermano país. Parece que ellos trabajaron con proyecciones. Usted sabe que la estadística es muy flexible en cuanto a eso, y se hacen proyecciones, y esas proyecciones se asumen como datos reales. Eso es un... ¿Pero usted cree que eso lo hizo Pedro Santana por allá, por el 1844? No. Porque esos numeritos no hay manera de que cuadren con algo. No cuadra. Mire, hay que remontarnos al año 1949 y a la misión de las Naciones Unidas que visitó Haití, sí, con el encargo de buscar soluciones a la falta de desarrollo de la economía como para poder sustentar la mejoría de la condición de vida de los ciudadanos haitianos. Esa misión
llegó a la conclusión de que no era posible hacer esa conjunción del crecimiento económico con el crecimiento demográfico, puesto que el demográfico excedía muchas veces el desarrollo económico. Entonces les recomendaron que se adoptara como política la de sacar ese exceso de población de Haití por familias rurales completas sin retorno, lo cual es una expulsión prácticamente forzosa de familias enteras fuera de su país, buscando que sobrevivan de alguna manera en algún otro país. Y hay que ver que todo eso además tenía y tiene como agravante el hecho de que Haití todavía no tiene el registro de ciudadanos. No, eso puede ser una estrategia para la migración. O sea que los haitianos nacen, pero no se registran. Pero eso ha sido asumido aquí también. Usted encuentra muchísimos dominicanos o descendientes de inmigrantes que dentro de su formalidad de vida no está dotarse de documentación. Muchísimos dominicanos o aparentemente dominicanos no tienen documentación. Bueno, lo que pasa, amigos míos, es que si uno se ubica en la condición de precariedad en que estaban esas familias que finalmente abandonaron sus predios rurales para desplazarse hacia los predios urbanos, donde ellos estaban, tampoco tenían acceso a las oficinas de registro, y porque las oficinas de registro no se movilizaban a través del territorio a inventariar a los dominicanos. El control de eso es estratégico para la política, arquitecto. Fíjese que la Junta Central Electoral que maneja eso. Entonces el control de acta y de documentos y de posesión de Estado, eso es para cada ciudadano, eso es estratégico. Porque siempre hay que traslapar datos. Usted no puede dar un dato de un resultado electoral si usted no tiene control del registro de ciudadanos. Bueno, dígame una cosa, como jurista que usted es, ¿a quién le corresponde la responsabilidad de organizar los eventos electorales de donde se extrae la conformación de los poderes públicos? Bueno, es que de no ser la Junta Central Electoral, la incumbente y responsable y el sujeto obligado en todo lo que sea elecciones, entonces vamos a prescindir de la Junta Central Electoral. Pero digo, es a la Junta que le toca. Sí, desde luego. Entonces, si es un enunciado nada más, pues vamos a hacer coincidir el enunciado con la responsabilidad, con la realidad. Bueno, pero la Junta no puede delegar esa responsabilidad. No, bajo ninguna circunstancia. Y resulta que nosotros tuvimos un evento que llamamos elecciones. Sí. Y resulta que estoy hablando del evento electoral del 2012. Sí. Que las elecciones no fueron contadas, perdón, del 2016, donde se planteó una reelección de el presidente que había sido elegido en el 2012 para el periodo 2012-2016. Entonces se planteó la reelección y se fue a una modificación de la Constitución de la República para permitir la reelección que no estaba autorizada de acuerdo con la Constitución. Había que modificarla entonces. Y en ese evento no solamente se modificó la Constitución, sino que de acuerdo a las informaciones que han salido de algunas intervenciones de la actual Junta Central Electoral, los votos de esa oportunidad los contó una entidad extraña, o sea, una firma contratada extranjera también por añadidura. Es decir, que todos los resultados de esa elección fueron hechos por una firma extranjera. Usted sabe, arquitecto, que hay derecho que si usted
no lo asume, no lo tiene. Entonces ahí están los representantes de los partidos, porque la población tiene unos derechos, pero hay un procedimiento a través del cual debe de encauzarse el reclamo de esos derechos. Y los representantes de los partidos, ese es su papel. Si ellos no ejercen ese derecho que le asiste. O sea, usted está significando que eso es una forma de renunciar a sus derechos. Sí, claro, porque si usted... Usted no lo ejerce y no lo reclama, no, usted ha renunciado a su derecho. Ya perimió ese derecho. Primero porque usted... Bueno, pero el derecho del ciudadano, en este caso, sí, es el derecho de conocer la verdad. Es la transparencia. Y entonces el otro actor de la escena, que es la Junta Central Electoral, no tenía un derecho, tenía una obligación. Una obligación, pero a instancia, entonces, porque el interés de la medida de la acción... tenía derecho ese organismo a renunciar a su obligación. No, bajo ninguna circunstancia. Es el sujeto obligado sobre quien recae toda la responsabilidad entonces, de un término feliz y correcto del evento. Ahí hay eso entonces una acción de la cual hay una responsabilidad de la cual nadie se puede renunciar. Todo el que estaba ahí como sujeto obligado y aceptó eso, es responsable. Es responsable de dos cosas, amigo mío, de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Por acción u omisión. Sí. Si tenía que hacer y no hizo, entonces él, acción por omisión. Y la acción propiamente dicho. Sí. Eso es así. Sí. Eso quiere decir que nosotros tenemos que la primera tarea, antes de aceptar organizar nuevas elecciones, es que esa Junta Central Electoral que está ahí tiene que revisar todo lo que se hizo y todo lo que le recibió a la gestión que se fue. Porque ahí hay actos que llegan incluso a actos de prevaricación, que no pueden ser omitidos si es que este país, los dominicanos, estamos real y efectivamente dispuestos, primero, a ser dominicanos, segundo, a ser independientes y soberanos, y tercero, a vivir en una sociedad democrática. Así entonces nosotros tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Hay una cosa, arquitecto, usted sabe que hay una serie de derechos que perimen. Si no se inicia la acción dentro del plazo que establece la misma ley, la parte procesal, ya no se puede reclamar. Ahora hay infracciones, tanto del orden constitucional como penal, como administrativa, que no perimen. En cualquier momento se puede iniciar la acción de toda esa falencia que hubo en esos procesos. Si lo que perimen, si no se inició el procedimiento en el tiempo hábil, ya no hay nada que hacer penalmente. Bueno, pero lo que no perime es nuestro derecho a ser libre, soberano e independiente. Sí. Aunque haya gente que esté pretendiendo que nosotros todos hayamos jurado de esa condición y que estemos dispuestos a que esta condición de país libre, soberano e independiente sea sustituida, suplantada por otra cosa binacional en una fusión con el vecino país. Arquitecto, mire, hay que romper la presunción de que el derecho no es más que la voluntad del que gobierna. Esa presunción hay que romperla porque se ha metido en la mente del dominicano y la gente termina aceptando todo porque viene desde el poder. Bueno, la definición de gobernar también se puede definir como la de desgobernar si la gestión se hace mal. Sí. Entonces, sobre todo también cuando está llena de incumplimientos, es decir, donde hay cosas que debieron hacerse y no se hicieron. Sí. De manera que, como las obligaciones que le impone la Constitución no pueden ser abandonadas, eso supone una responsabilidad que un grupo de dominicanos tenemos que asumir. A partir de hoy, la coalición patriótica Dominicanos por Siempre ha asumido lo que ha sido la denuncia de este programa que comenzó en el 2001 y ya estamos en el 2018.
que es que vamos a tomar todas las acciones legales necesarias para obligar a esa Junta Central Electoral a detener cualquier proceso de organización de elecciones como no sea previa depuración total de su registro de electores y la ejecución de un censo nacional de población y la ejecución también de las previsiones o las obligaciones que establecen las leyes para que todos los inmigrantes abandonen el país y se reporten a sus respectivas naciones y sedes de residencia. Los haitianos para su país. Allá nosotros tenemos que ayudarlos a que desarrollen, pero en definitiva nosotros los ayudaremos allá. Gracias por venir, general. Un placer, arquitecto. Mi respeto. Nos seguimos viendo.